Quiero, hermanos, predicarles esta mañana sobre el tema: Dios busca reconvenir al pueblo o a su pueblo. Y damos lectura del libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5. Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y así dice la palabra de Dios: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y clamaron y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La semana anterior les dije que el tema general del libro de los Jueces bien podría ser: si Dios está, todo sale bien; si Dios no está, todo sale mal. Y podemos afirmar estas palabras con la siguiente declaración encontrada, registrada en el mismo libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7 y versículo 9. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Puedo añadir a esto, hermanos, algo que tantas veces hemos escuchado, y es lo siguiente: no aprendemos de la historia. ¿Ha escuchado eso usted? Es que no aprendemos de la historia. Tantas cosas están escritas, y en el contexto de nuestro ambiente nacional, tantas cosas están escritas de males que sucedieron, de situaciones vergonzosas, de adversidades de una y de otra naturaleza, y entonces escuchamos decir: no aprendemos de la historia. Y eso es precisamente lo que el nuevo pueblo de Dios no ha aprendido. El libro de los Jueces particularmente es un libro que nos muestra ese sinsabor de alejarse de Dios, ese resultado por distanciarse de Dios, y desde luego la dicha y la bendición por reconocer el mal, por reconocer el pecado cometido, buscar a Dios, pedirle perdón, y entonces el favor de Dios aparecía. Pero cuando ellos volvían a apartarse de Dios, Dios entonces, viéndose como contristado, viéndose como indeseado, como no necesario, entonces Él también daba la espalda. Y algo que usted y yo debemos de saber, que cuando Dios da la espalda, nada nos va a salir bien. Necesitamos a un Dios de frente, necesitamos tener a un Dios en quien podemos confiar, y necesitamos tener un Dios
y añadirle a esto una comunión estrecha, íntima y franca con Él, y entonces la vida nos va a sonreír. Hermanos, en el Antiguo Testamento se nos habla de un pueblo que nace de los lomos de Abraham y que Dios dijo: este será mi pueblo. Habían algunas otras comunidades, sí las habían, pero Dios vio a estas comunidades distantes, inventando dioses, adorando falsedades. No había espacio para Él, entonces vino Él y dice: yo voy a crear un pueblo exclusivo. Un pueblo en el que yo me puedo mostrar, me pueda manifestar. Un pueblo al que yo le pueda dar de toda mi gracia. Un pueblo al que yo le ponga a su disposición todos mis recursos. Y ese fue el pueblo de Abraham, que ahora se llama pueblo de Israel. Pero este pueblo del libro de los Jueces, que es el pueblo de Israel, Dios tiene pesar. Porque a pesar de todo cuanto Él se había mostrado y todos los bienes que les había otorgado, estos adoptaron costumbres, caminos de las antiguas naciones o ciudades establecidas, por lo cual Dios los había desechado, los había ignorado y quiso un pueblo que lo reconociera a Él como Dios. Ahora, en el mundo, en las naciones, habemos dos pueblos. Está el pueblo de Dios y está el pueblo que ignora, que no quiere nada de Dios, con Dios. Ese pueblo que no se quiere ceñir a los preceptos divinos, a los preceptos de la palabra, son los que se clasificarían como los que no son el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en el mundo que vivimos? El pueblo de Dios es aquel que lo ha reconocido. El pueblo de Dios es aquel que ha abrazado a Jesucristo y a su sacrificio y resurrección por fe. El pueblo de Dios es aquel que ha determinado establecer la diferencia entre las costumbres de todos y lo que Dios, y aplicando lo que Dios le pide que aplique en su vida. Espero entonces a esta hora estar con esa parte representativa del pueblo de Dios a través de cada uno de ustedes. Pero al ubicarnos en esta posición como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, no solamente debemos de vernos con privilegio, sino también debemos de reconocer que hay responsabilidades de nuestra parte hacia Él. Si hemos de encontrar un espacio en la crisis por la que históricamente este país ha pasado y pasa, tenemos que reconocer que no hemos sido dignos representantes del pueblo de Dios en este pueblo que no es de Dios. Muchos cristianos hemos dado motivos suficientes para que no crean en Dios. Muchos cristianos nos hemos acoplado a las costumbres del otro pueblo y carecemos entonces de autoridad moral y espiritual para decirles que hay un pueblo diferente al que ellos deberían también de pertenecer, porque esas diferencias muchas veces no las encuentran en el pueblo de Dios de la actualidad. ¿Cuánta influencia tiene usted en su vecindad? ¿Cuánta influencia tiene usted con sus compañeros de trabajo? ¿Cuánto modela usted de Cristo donde se moviliza o permanece? Esos son déficits que tenemos los creyentes, el pueblo de Dios, y de esa manera cooperamos para que el hombre ignore su estado ilícito delante de Dios, porque no le mostramos cuál es la diferencia. ¿A cuántos les quitaron su trabajo siendo cristianos por mal procedimiento y por mala conducta?
cuando él debería de haber sido un ejemplo, un modelo laboral. ¿A cuántos le quitaron la jefatura que tenía? Porque encontraron ilícitos en él. Pero él era cristiano, él se mostraba pueblo de Dios, pero con una costumbre y una actitud que mostraba diferente. Esta es la advertencia que encontramos en el libro de Jueces. Ustedes, pueblo de Dios, no pueden ser como los que no son el pueblo de Dios. Ese es el mensaje. Tenemos nosotros que si nos señalamos o nos vemos como hijos de Dios, tenemos que mostrar que en verdad lo somos. Y si eso no lo hacemos, nosotros no esperemos que la iglesia cristiana evangélica en El Salvador verdaderamente crezca como debe de crecer, con una identidad totalmente en Cristo. Estos espacios vacíos no deberían de estar vacíos. Y la ausencia de personas utilizando un asiento como este, lo que nos está diciendo es que las cosas no van a cambiar. Porque entrando a una casa de Dios, con solo entrar puede ser impactada esa persona en un momento. Puede empezar a ser como interpelado, puede empezar a verse como responsable de conductas no justas ni correctas. Puede comenzar a sentir que verdaderamente es un desastre social. Puede comenzar a verse como alguien que no es un buen fruto en la sociedad, sino que es una manzana podrida en la sociedad. Mientras no veamos a un pueblo humillándose, buscando el rostro de Dios, las cosas no van a cambiar. La historia seguirá siendo peor y peor y peor y peor. Hay una responsabilidad de nuestro lado. Lo diré con mucho cuidado. Porque a veces el lenguaje que utilizamos hacia las personas que delinquen, yo me he tratado de cuidar de no usar el apelativo con que están identificados. Y no lo hago por congraciarme. Y no lo hago pensando en que no delinquen, sino que lo hago pensando en que de esa manera no verán en mí una aceptación, no de sus cosas, sino de su persona. Y peor aún, y aquí está lo que con mucho cuidado diré, en un pastor de cierta área del país dijo en una reunión: hoy sí estamos descansando. Le dieron 30 años a los que sembraban zozobra aquí. Pero lo más triste, a los que les habían dado esa cantidad de años eran hermanos en Cristo, metidos en eso ilícito. Hermanos, hemos perdido en verdad lo que somos. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Que Dios nos ha apartado para Él. Que Dios ve en nosotros entonces la esperanza por la cual Cristo murió. Preocupémonos entonces, y aún preocupémonos si a nuestros propios hijos no los tenemos sentados aquí en un culto. Preocupémonos. Usted no debe de ser de los que abracen esas ideas, ni lo que es bueno debe ser por obligación. He escuchado eso de algunos hermanos: es que yo no lo puedo obligar, hermano. Yo no les puedo llevar a la iglesia obligado. Pues mire, hermano, mientras ellos duerman en una cama que usted ha comprado y estén comiendo o hartándose de una refrigeradora que usted llena, usted manda. Usted manda. Usted manda.
Y usted puede decir, nos vamos a la iglesia. La vida y el bienestar de ellos no depende del pastor, ni de un líder de la iglesia, ni de un líder político. Esa responsabilidad reside en ustedes, tatas y nanas. Voy a hablar como otros pastores hablan. Es en ustedes que reside la responsabilidad. Son ustedes los que desean el bien para sus hijos y no mal para sus hijos. Si ustedes desean el bien para sus hijos, usted debe de saber que el bien comienza con una identidad plena con Dios y con una disposición de obedecer a Dios y con un deseo de hacer las cosas según Dios lo ordena que sean. Traiga a sus hijos. Tráigalos a la iglesia, traiga a sus compañeros de trabajo, traiga a sus amigos. Usted es pueblo de Dios. Usted no es del otro pueblo. Y usted como pueblo de Dios está con una garantía, con una seguridad, que si se aplica a los dichos de Dios, todo le vendrá bien. Así dice la Biblia. No estoy diciendo que no pueden venir momentos de tristeza o de aflicción, que las causa el mismo enemigo en nuestras vidas por nuestra identidad con Dios. Pueden venir, pero usted será consciente que eso ha venido no por maldad, sino porque Dios lo ha permitido, pero junto con la prueba Dios manda la salida. Así dice el texto bíblico. Bendito sea su nombre. La Biblia entonces nos enseña sobre tantas cosas ocurridas en la vida del ser humano, pero son los pocos los que aplican sus dichos en sus vidas, y sea uno de esos usted. Ahora veamos en primer lugar algunos aspectos relevantes del texto leído. La presencia del ángel. Sabe que esto, lo voy a decir así fue una necesidad de Dios. Ya Él no se había aparecido al pueblo de Israel a través de la teofanía, de una manera angélica como o angelical, porque tenían a su líder que se llamaba Josué. Dios hablaba con Josué y Josué daba al pueblo las directrices, a igual como lo hizo con Moisés. Dios hablaba directamente con Moisés y Moisés venía y le hablaba al pueblo. Ahora ya Moisés ya no está, sino que Josué. Entonces Dios está hablando a través de Josué, dirigiendo a través de Josué. Ausente ya a causa de la muerte, el Señor se apareció ante ellos a través del ángel. Inicialmente, hermanos, para hacerles un recordatorio muy importante, y el recordatorio es este: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero hay un condicionante: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Moradores de esta tierra eran esas naciones que ellos tenían que soterrar. Para nosotros en este momento son las personas que reniegan de Dios, que no quieren nada con Dios, que establecen normativas contrarias a lo establecido por Dios. Esos son los moradores de esta tierra con los que no deberíamos, dice el texto, tener un tipo de relación que riña con los preceptos divinos en el caso nuestro. Y por otro lado aparece para reclamarles sobre su infidelidad. Él les dice, es decir, el ángel: no habéis atendido a mi voz, a la voz de Dios. Y pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Díganme por qué me han desobedecido. Díganme qué mal vieron en mí. Díganme en qué yo les he defraudado para que me abandonen. Díganme en qué momento yo les fallé a las promesas que les hice. Díganme.
Yo he sido con ustedes transparente. Les dije lo que quería y les dije lo que no quería. Les dije lo que les vendría si entraban en estado de desobediencia y les dije lo que les vendría si estaban en obediencia. Entonces la pregunta, ¿por qué han hecho esto? Es decir, quebrantar mis pactos. Y para confirmarles que recibirían castigo a causa de ello, les dice: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. ¿Qué sería esto? No los voy a quitar, aplicándolo a nosotros. Convertido esto en azotes. Hermanos, si faltamos a oír la palabra de Dios en cuanto a asuntos éticos, morales, eso posiblemente al inicio eso sea como algo natural. Y lo ejemplifiqué con una palabrita: amargura. La persona que decide vivir una vida amargada, que es lo contrario a la felicidad, como producto de la paz, del gozo, eso, como él ha decidido ser una persona amargada, viene Dios y dice: tú decidiste vivir una vida amargada. Entonces, eso va a estar siempre en ti, al punto que será la amargura alimentada de diferentes maneras. Lo triste del caso es que un padre con amargura transfiere la amargura a su casa. Hay hijos que no pueden ver a la gente que usted no puede ver. ¿Y cuándo comenzó la enemistad de sus hijos con esas personas? Comenzó desde que usted comenzó a mostrar amargura hacia tal o cual. Y no solamente, digamos, como mostrando, sino expresándose como algo que usted no estima de esa persona. Entonces los hijos se ponen a la par suya y ellos tratan también de actuar de la misma manera. Pero al hijo todavía le hace falta esos signos, eso que identifique la amargura. Entonces se va a ejercitar al frente del espejo y dice: quiero ver cómo me vería yo con amargura como veo a mi padre. Y no se convence que sea todavía un amargado. Entonces va y trata de ver otros rasgos de amargura en su padre y ahora se parece. No sé si usted se ha dado cuenta, enojado el tata, se perdieron los amigos de esa casa. ¿Quién hizo eso? Entonces viene Dios y dice: aquello que sutilmente entró, aquello que sutilmente aceptaste, esto te vendrá por azote y esto va a permanecer en ti porque tú te lo buscaste, tú lo deseaste. Si viviéramos la vida cristiana, otra cosa fuéramos los que estamos aquí. Vendríamos, como dijo David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de ustedes venían contentos a la casa de Dios? Bueno, la mayoría. Vamos a la casa de Dios, hoy es el día del Señor y vamos a ir a la casa de Dios. El Papa Sexto protestó cuando él era el Papa, diciéndole a la Federación de Fútbol de España, a la FIFA: no pongan los juegos los domingos. Los domingos son el día del Señor, pero ustedes abren sus catedrales para vaciar la casa de Dios. Y eso lo hicieron y lo hacen, no les importa, no les interesa.
A los creyentes ahora les es fácil andar con una camisa y con otra, pero no dice Cristo, dice Messi, dice Ronaldo. No hay algo que le identifique y se va ahí al chupadero y solo lo que le hace falta es chupar también, si es que no lo hace. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Todo aquello que viene a ser después como cardo y espino empezó siendo como algo, un juguetío. Como ese niño que se robó un centavo o un cuartillo en la casa vecina y con eso fue a comprar unos caramelos. Llegó a la casa con los dulces en la boca, su mamá le dijo, ¿y esos dulces? Yo los compré. Me parece que le dijo, yo los pompé, porque era un niño. ¿Y quién te dio para comprarlos? Nadie. ¿Y cómo los compraste? Le contó que había tomado ese cuartillo de una mesa del vecino. Ese día ella tenía que haber cortado eso, le hubiera sacado los dulces. Poner en sus manos ese cuartillo, esos 3 centavos y decirle, señora, mi hijo robó de su casa. Pues no lo hizo. Todavía eso es infantil. Los niños no saben lo que hacen, pastor. Pues lo que se dice es que hay que corregirlos antes de que sepan. El niño creció y la madre se acostumbró a vivir de lo robado. Un día cayó ante la justicia. Era un joven todavía, posiblemente 26 años, pero un ladrón experto ya. Todo comenzó con un cuartillo. Para los viejos como yo entienden qué es el cuartillo, ¿verdad? Algunos de ustedes modernos no saben qué es el cuartillo. La madre lo visitaba. Al joven parece que le habían dado 30 años. Él iba a salir de ahí a los 56. El joven ahí en la prisión analizaba cómo es que él había caído en eso y dónde había empezado todo. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de él? Todo comenzó con el cuartillo. Mi madre no me corrigió. Y después mi madre comía de lo que yo robaba. Cuando yo pienso en esta anécdota con el perdón de mi casa, pienso en mi hermano que mataron cuando él tenía 16 años. Así empezó. Se convirtió en un ratero y su madre comía de la ratería. No estoy diciendo algo porque lo leí también. Lo puedo señalar como algo que sucedió en la vida de un pariente mío. La madre del de la anécdota lo visitaba. ¿Sabe? Salió de la prisión. Le dijo, mamá, vamos a dar una vuelta al campo. La madre, complacida de ver a su hijo fuera de la cárcel, fue con él. Me voy a echar un trago para que me baje. Perdón. Fueron a dar la vuelta al campo y se quedó así el muchacho y vio una ramita, un arbolito, una ramita que venía creciendo, pero estaba torcidito. Mamá le dice, mira cómo está creciendo este arbolito, torcídole. ¿Puedes enderezarlo, mamá? Y la madre ya con sus años, hasta algo ilógico lo que su hijo le pedía, pero ella lo hizo, tanto era el gozo de estar con su hijo. Le puso allí unas anclas y qué sé yo, y lo endereza. Y le dice a su hijo, qué bonito va a crecer, ¿verdad, mamá? Sigamos con el paseo. Llegaron y estaba un árbol
frondoso y unas ramas todas torcidas, y le dice: mamá, mira este árbol, qué feo, se ve todo torcido, ¿por qué no lo enderezas, mamá? Ella le dice: ¿y cómo lo voy a enderezar si es un árbol viejo? Pero tú enderezaste el pequeño. Sí, le dice la madre, porque era pequeño, pero este es grande. Ya entendió, ¿verdad? Yo fui como aquel pequeño y pudiste hacerlo y no lo hiciste, ahora soy como ese. Lo lamento, mamá. Y le quitó la vida. Hermanos, malas costumbres de muchos de nosotros no empezaron como son tan desarrolladas hoy, empezaron insignificantes. Ahora nos entristece saber por dónde anduvimos y hasta el daño que hicimos. Pero bendito sea Dios que hoy le conocemos y estamos en el camino correcto, haciendo de nuestra vida una vida diferente, una vida diferente, una vida diferente. Estamos mostrando que hay solución en Cristo, que somos ejemplo de que Dios transforma la vida de cualquiera. No dije dónde están los transformes, dónde están los transformados. Entonces dijo el Señor: os serán como azotes. Permítame recordarle de nuevo, padres que tienen hijos que ya usted ya les empezó a decir: ya es tiempo de casarse, ¿verdad? Y llega el momento que le dice con un cristiano, con una cristiana. Pero de repente la hija y el hijo le va convenciendo que esos muchachos de la iglesia son sinvergüenzas y que son más cristianos los de afuera. Yo hoy sí le doy la razón a mi hija. Es que venía un novio que dice que era cristiano, pero de cristiano no le miraba nada. Al otro a saber que le ve de cristiano, pero se lo aceptó, se la aceptó. Hermanos, no me hubiera metido en eso, pero prohíbale esa amistad a su hijo, a su hija. Prohíbasela. Dígale delante de Dios: no estoy de acuerdo. Así debe de decirle usted. Lo único, no le digo otra cosa. No le digo que la saque con las balas. No. No, solo le digo: hijo, hija, no. Y si él lo hizo, ella lo hizo, usted dijo no. Y lo que está escrito como positivo en el libro de Dios de los recuerdos es: usted le dijo no, pero él dijo sí. Entonces el mal estará sobre el que dijo sí y la bendición estará para el que dijo no. Y aún la bendición puede ser que ese hijo casado con alguien que no lo es, o la hija, que se porte bien delante de usted o que sea bien amiga suya. Lo único que Dios va a permitir que sea bien amiga suya, que la deje entrar a su casa. Lo único. Lo demás, hermano, Dios no va a estar interesado en que ella la ande chuleando a usted. No. Lo que va a ser importante es que usted dijo no. ¿Ya está diciendo no? ¿O están las posibilidades? Pastor, no me convencen. No trata de convencerle. Yo le estoy diciendo: serán como azotes, porque ustedes no hicieron lo que les dije que hicieran. Será como azote. Ya entendió, ¿verdad? Sigo adelante entonces. Este mensaje no lo voy a terminar hoy, no se preocupe, ya el tiempo se me está yendo. Entonces, todo aquello que contravenga lo establecido por Dios, siendo una práctica continua en nuestras vidas, llegará el momento que formarán parte de nuestras prácticas diarias.
Y el Señor las dejará hasta que comprendamos el mal que nos produce, hasta de manera generacional. Vuelvo a un caso, a la amargura. Entonces ya hay un calificativo. Ahí viene la familia amargada. ¿Quién empezó con la amargura? El padre o el cabeza de hogar. Y ahora es la familia. Hermano, hay cosas que el Señor nos debe de ayudar a comprender, a reconocer y a apartarnos. Ahora, después de ese mensaje, el pueblo se conmocionó al escuchar el mensaje, que es lo que espero que usted y yo hagamos este día. Dice el texto: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Alzar la voz aquí equivale a que gritaron. Gritaron de pena, les dio vergüenza y lloraron. Hicieron sacrificios, pero estas son reacciones que no perduraron, sino que fueron para el momento nada más. Después de escuchar al ángel, gritan y lloran y hacen sacrificio. Desapareció el ángel y siguieron en lo mismo. La mayoría de los comentaristas dicen que ese llanto no fue de arrepentimiento, no llegó hasta esa parte importante del arrepentimiento. No fue un llanto. Y ahora una aplicación con respeto. Aquí varios de nosotros hemos llorado, aquí en el culto. Hemos tenido predicadores que nos han hecho llorar a usted. Y hasta a veces yo los he hecho llorar a ustedes con mis cosas. Y yo como pastor, ay, hoy tocaste al pueblo, Señor. Lloraron los hermanos. Pero fuera ya de este templo, volvemos a ser lo que somos. No han querido traducir esa parte con estas palabras. Esas fueron lágrimas de cocodrilo. No han hecho esa paráfrasis. Esas fueron lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué lloramos aquí? Le hicimos promesas a Dios. Y allá afuera, ¿qué chinche nos picó? Y empezamos. Es que la iglesia solo son cosas. Es que con lo que salió el pastor ahora. Es que mire. Y ahí tiene unos hermanos que son, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra, que ya no es de Dios decirla. Le gusta rodearse de gente que le digan sí, pero a los que no le quieren decir no, ni lo busca. Hermano, pero acaba de llorar usted. Y acaba de decirle: Dios, mira, Dios. Sabe, es que hay declaraciones de Dios que nos encierran. No hayamos salida. No hay nada que podamos justificar. En este caso, apreciado hermano, Dios no quiere quebrantar lo dicho en bendición para nosotros como su pueblo. Pedro dice: vosotros sois el pueblo de Dios. ¿Ha leído eso, verdad? Entonces esto es lo correcto. Nosotros somos el pueblo de Dios. Levanten la mano los que son pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Las promesas dadas a Israel ahora son nuestras. Hagamos uso de las promesas.
pero serán realizadas siempre y cuando, ¿qué? Obedezcamos. Y Dios es el que nos ayuda o nos ayudará para obedecer. Hasta aquí voy a llegar. Voy a dejarlo a medias, ¿verdad? Porque hay más que decir, pero ya tengo hambre. Hermanos, hay tanto por delante para nuestro beneficio que solo con una decisión sencilla, te obedeceré, Señor, las cosas pueden cambiar. Si Dios está, todo sale bien. Si Dios no está, todo sale mal.